Juan Marino, diputado militante, fundador del partido Piquetero, y en este caso también formando parte del bloque de Unión por la Patria. Hola, diputado, ¿cómo le va? Aquí Mauro Jardón, Camila Sansi, lo saludamos. Mauro, Camila, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Juan, hemos querido charlar con vos esta semana por lo sucedido principalmente en la manifestación del otro día en el centro porteño, que hubo una realmente brutal represión. Se fue calificado el operativo como un éxito. Pero bueno, ahí había un reclamo de varias organizaciones sociales que tenía que ver básicamente con la no entrega de alimentos que no está realizando el gobierno nacional. ¿Cuál es tu visión ya un par de días de esto y de todas las repercusiones que tuvo? Me parece que primero que hay que dejar en claro lo que vos decías, que era una movilización reclamando porque desde hace 4 meses el gobierno nacional no entrega alimentos a los comedores populares y tampoco ejecuta el presupuesto para los comedores de las escuelas. Una vez que ya iniciaron las clases de hace un mes, sigue sin mandar los fondos para la compra de la comida para las y los estudiantes en las escuelas primarias, secundarias. Y los convenios que firmó el gobierno con Asiera y con Cáritas son absolutamente insuficientes, y te lo dice Cáritas, que te dice que no le alcanzó, pero ni de lejos, para lo que se necesita frente al aumento de la demanda, lo han dicho públicamente, y el propio representante de Asiera salió a decir que ellos no tienen la capacidad logística, organizativa, para cubrir con toda la demanda, que es lo que les plantea el gobierno. Entonces, me parece en ese sentido que si hasta quienes firmaron los convenios con el gobierno te están diciendo que no están solucionando en absoluto la asistencia alimentaria, bueno, hay que dar una solución a este problema. La marcha del otro día era una marcha a Capital Humano para reclamar una reunión, para reclamar una respuesta. Las compañeras y los compañeros de todas las organizaciones sociales y piqueteras unidos estaban movilizándose. No era un corte, era una movilización. Era una movilización ordenada hacia Capital Humano. Se llegaba a Capital Humano, se entregaba un petitorio y se desconcentraba. Los que generaron desorden fueron la policía de la ciudad, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ejecutando el protocolo de Bullrich y con su represión, que además estuvo plagada de ilegalidades y de irregularidades. Hoy veíamos un video de un policía plantando piedras al lado de un detenido. Vimos agresiones a detenidos en el piso cuando ya estaban reducidos y detenidos, los seguían golpeando. Vimos el balazo de goma en La Pera a un periodista de Crónica, es decir, disparando directamente a la altura del cuerpo y a la cara, y además agrediendo especialmente a la prensa, por lo cual el desorden lo generaron ellos. Las organizaciones lo único que quieren es que haya orden, porque el orden se basa, sobre todas las cosas, en que se garanticen los derechos elementales, el derecho a comer en primer lugar, y ese es el principal reclamo del movimiento piquetero en nuestro país. Ya empieza a ser un clásico, ¿no? Esto del reclamo seguido de represión. Lo sufriste vos en carne propia la otra semana también en la marcha de docentes y en la que había un grupo de jubilados. Esto todo amparado, lo que vos marcabas en el protocolo lanzado por el Ministerio de Seguridad. Nosotros charlábamos acá con algún referente de la justicia que nos decía, bueno, ese protocolo no tiene fuerza de ley, no fue aprobado por ningún organismo de la justicia, ni por el Poder Legislativo. ¿Hay alguna acción en marcha que se esté haciendo? Porque esto va a seguir pasando, ¿no? Manifestaciones va a seguir habiendo y la respuesta va a ser la misma, ¿no? Sí, hay planteos en la justicia presentados por distintas organizaciones de derechos humanos exigiendo que se dictamine la inconstitucionalidad del protocolo de Bullrich. Es completamente inconstitucional porque de conjunto violenta la protesta, el derecho a la protesta, pero además lo que instaura es un mecanismo a través del cual las fuerzas de seguridad pueden actuar sin ningún tipo de orden de juez o fiscal, es decir, sin la supervisión de la justicia, cuando hay una situación de esta naturaleza, y más aún cuando son movilizaciones que son anunciadas de antemano, cuando son movilizaciones masivas, cuando tienen reclamos legítimos, cuando intervienen organizaciones que tienen un desarrollo y una trayectoria de años, en muchos de los casos cuando incluso hay presencia de funcionarios, de diputadas y diputados nacionales. Es evidente que tiene que actuar la justicia para sopesar los distintos elementos y tomar decisiones basadas en criterios de razonabilidad, de proporcionalidad. No, acá ellos quieren instaurar un régimen donde de facto con la policía pueden reprimir cualquier tipo de protesta sin ningún tipo de supervisión judicial, sin la verificación de que se garanticen los más mínimos respetos a los derechos humanos.
Y me parece, por lo tanto, que sí, la justicia tiene que determinar la inconstitucionalidad del protocolo. Y después la justicia también tiene que actuar frente a cada una de las situaciones. Nosotros, por ejemplo, ya hicimos una denuncia penal por la agresión que sufrimos la diputada Pocoic y yo, por el solo hecho de habernos acercado a un cordón a pedir la presencia de un responsable del operativo policial para constatar que todo se hiciese en el marco de la legalidad y de la Constitución, y en vez de que viniera un responsable, vino un efectivo no identificado de la policía de la ciudad y nos tiró este gas químico directamente al rostro a la diputada Pocoic y a mí. Eso no puede quedar impune. La justicia también tiene que fallar en cada uno de esos casos en particular, porque nosotros no podemos permitir que se naturalicen este tipo de situaciones, que lo que único que hacen es ir en contra de los más elementales principios de la democracia y de la Constitución argentina. Sabés que con respecto a esto, hace un ratito hablábamos acerca de algunas modalidades de protesta que fueron cambiando en todo el mundo. ¿Se ha pensado hacer algún otro tipo de manifestación que no refiera a una movilización y tampoco a un paro o retención de tarea, digo, en los lugares de laburo? Poníamos, por ejemplo, recién decíamos, de los colectiveros. Claro, el colectivero que en vez de parar o no brindar el servicio, lo brinde gratis. Claro, no se cobre el boleto, ¿no? Algo que se ha hecho en el subte, creo que se ha hecho alguna vez, ¿no? La apertura de molinete. ¿Se está pensando algún otro tipo de manifestaciones? Digo, no, para que se entienda, no por el temor a la represión, que obviamente es algo que hay que dar la batalla también en la calle. Pero digo, no hay a veces esa cuestión de decir alguna protesta que salga un poco más, que sea disruptiva, que sea creativa y que también que tenga más apoyo tal vez por sectores que hoy ven a la movilización popular como o le genera algún tipo de rechazo. A ver, hay varias cuestiones con lo que plantean. Por ejemplo, el caso del transporte, tanto el colectivo como los subtes, eso es algo que van evaluando los gremios y los compañeros, pero también ustedes tienen que pensar que ahí hay determinadas restricciones legales a la hora de la posibilidad de cobrar o no el boleto, que los compañeros siempre tienen en cuenta a la hora de decidir tomar una medida de esa naturaleza. El derecho a huelga está amparado por la Constitución Nacional y la legislación vigente. Entonces, es otra la situación en relación con la medida del no cobro. Eso con ese debate en particular. Igualmente es un debate táctico de los compañeros del transporte. Pero después, en general, me parece que primero hay que valorar el hecho de que hay grandes protestas populares en Argentina con una masividad como nunca se había visto. La del 24 de marzo, según todos los organismos de derechos humanos, fue la marcha más grande desde que se hacen las movilizaciones del 24 de marzo. El paro del 24 de enero fue el paro más temprano en la historia de Argentina desde que asume un nuevo gobierno, con una movilización además de más de 1 millón de personas en todo el país. La marcha del 8M frente al Congreso y en todo el país fue multitudinaria. Las movilizaciones piqueteras se vienen desplegando de diferentes formas desde que arrancó el gobierno. Por ejemplo, se hizo sobre la vereda de la Quinta de Olivos y después del Hotel Libertador, que era donde estaba Milei en su momento, con ollas vacías, un planteo convocando a los medios para pedir la asistencia alimentaria. No hubo ninguna respuesta de parte del gobierno, ninguna respuesta positiva. Por lo cual también se tomaron medidas distintas. Nosotros también, como unidad piquetera, hicimos frente al Ministerio de Capital Humano en la vereda, en la plazoleta que está atrás del edificio, una jornada con ollas vacías convocando a los medios y pidiendo una respuesta a la demanda alimentaria. Por lo cual el movimiento popular está recurriendo a los métodos históricos de las grandes movilizaciones, los paros, también está recurriendo a otros métodos novedosos para poder visibilizar el reclamo. El problema es que hay un gobierno que es impermeable frente a cualquier tipo de movilización popular hoy en día, y es un gobierno que además considera que le rinde políticamente agredir la movilización, redoblar la apuesta contra la movilización, reprimir, perseguir, acusar, demonizar, y piensan que eso les sirve políticamente en las encuestas, que le genera un rédito. Yo creo sinceramente que eso es otra expresión de debilidad y de desconexión con la realidad, no es expresión de fortaleza, todo lo contrario, es expresión de que están completamente desorientados y desconectados de la realidad, y por eso tienen las marchas más masivas de la historia argentina, y para ellos es algo absolutamente insignificante. Bueno, me parece en ese sentido que sobre todas las cosas el movimiento popular tiene que discutir políticamente el problema de frente a un gobierno impermeable que no da respuesta a las movilizaciones, a quién tienen que apuntar para tratar de lograr resultados. Y ahí me parece que hay dos objetivos, que son, por un lado, la justicia. Entonces, que todos los sectores organizados de nuestro pueblo que están peleando contra las agresiones de Milei en distintos planos, tienen que presentarse ante la justicia para que la justicia le ordene al gobierno que retroceda. Por ejemplo, el gobernador de Chubut, cuando fue a la justicia por el Fondo Compensador del Transporte, la justicia le dio la razón y Milei tuvo que acatar el fallo judicial y mandarle los fondos para el transporte.
Las prepagas, cuando hubo casos individuales de aumentos desmedidos de las prepagas y la justicia le ordenó a las empresas que dieran marcha atrás, las empresas tuvieron que dar marcha atrás en el aumento en esos casos individuales de las prepagas. Cuando la CGT fue a la justicia contra el capítulo laboral del DNU, el capítulo laboral del DNU quedó suspendido. Entonces hay un camino de ir a la justicia con amparos, con presentaciones, que rinde resultados y que permite ponerle límites a Milei, límites constitucionales a Milei. Después hay otro lugar donde se le puede poner un límite, que es en el Congreso de la Nación. El Senado ya votó el rechazo del DNU, nosotros en su momento logramos la caída de la ley ómnibus, y eso se logró no solo por Unión por la Patria, que los 99 votos de Unión por la Patria están contra la ley ómnibus, contra el DNU, contra todas las medidas antipopulares del gobierno y a favor de un acuerdo federal parlamentario para votar leyes que le sirvan a la gente. Pero después, para conseguir el quórum y para conseguir el número, se necesita que haya un voto a favor también o un pronunciamiento de los otros bloques opositores, que tienen que entender que tienen que ser opositores, porque hoy no hay margen para ser dialoguista, hoy o sos opositor o sos oficialista. Entonces, en ese sentido, las movilizaciones populares también tienen que apuntar a esos sectores. ¿Cómo puede ser que el gobernador Charles Llora o el gobernador Puyaro estén saliendo a decir que van a firmar el Pacto de Mayo y que van a apoyar la ley base? ¿Cómo puede ser que el jefe del bloque radical en diputados esté saliendo a decir que no van a ir en contra del DNU cuando el presidente de su partido en el Senado, Martín Lustó, votó en contra del DNU por inconstitucional? ¿Cómo puede ser que Pichetto se haga el distraído en relación con la discusión con el DNU? No, eso no. El movimiento popular de todas esas provincias, Córdoba, Santa Fe, en todo el país, tiene que explícita y abiertamente reclamarles a esos sectores que se comprometan a votar en contra del DNU, y que si no lo hacen y si se suman al Pacto de Mayo, traicionan a sus pueblos, se suman al plan de Milei y Caputo de fundir a las provincias, permiten que continúe el DNU dañando como está dañando a nuestro pueblo, bueno, que sepan que nosotros vamos a ir a ganarles las elecciones legislativas del año que viene y después las elecciones generales en el 2027, que van a pagar un costo político por transar con el gobierno y traicionar al pueblo. Me parece entonces que hay en el movimiento popular que tener un debate donde la movilización tiene que estar asociado a un plan político, a una estrategia política que tiene que estar basada en estas coordenadas sobre la necesidad de coordinar a toda la oposición, que exista una oposición, que le ponga un límite hoy a Milei, que le gane las legislativas el año que viene para mostrar que esta alianza anticonstitucional de la Libertad Avanza y el PRO no tiene mayoría, no tiene apoyo popular, y bueno, que construyamos una alternativa de poder con vocación presidencial para mostrar que podemos construir algo distinto a lo que estamos sufriendo hoy en Argentina. Bien, Juan, completo, porque nada, quería charlar también acerca del DNU y has agotado ahí la respuesta. Lo último, sí, cortito te pido, porque estamos sobre el final del programa. Hay un debate también que se va a dar, lo charlamos hoy también con Julio Piumato, y que es el de la reforma laboral, que está frenada hoy el capítulo en el DNU en la justicia, pero que un grupo de legisladores, amparado también en el oficialismo, han presentado un proyecto y están dispuestos a tratarlo esto en la ley bases. ¿Cuál va a ser la postura ahí o qué te parece esto que está proponiendo concretamente el sector del radicalismo? Primero es grave porque el radicalismo se ha quedado con la presidencia de la Comisión de Legislación Laboral de la que yo participo, de la que yo soy miembro, en un acuerdo con el oficialismo, y por lo tanto eso pone en riesgo la posibilidad de que ellos logren efectivamente el número para votar la reforma laboral en la Cámara. Tenemos que levantar la alerta y plantearle al movimiento obrero y popular la necesidad de exigir que eso no ocurra, porque la reforma que ellos están planteando es completamente regresiva, es generar mejores condiciones para que pueda haber despidos sin ningún tipo de, reduciendo las indemnizaciones, reduciendo las multas por contratos informales, bueno. La reforma es regresiva, va en contra de los derechos laborales y no va a generar condiciones para que haya creación de puestos de trabajo y de nuevas empresas, porque la política del gobierno es un plan de genocidio económico que tiene como uno de sus objetivos la destrucción de las empresas nacionales. Entonces, no es compatible con un gobierno de Milei que haya crecimiento económico, creación de trabajo y creación de nuevas empresas. Entonces, es falsa la ilusión de que si hacen esta reforma laboral se va a generar mejores condiciones de competitividad, y lo único que va a pasar es que van a generar condiciones para que haya más desocupación, más precarización y peores condiciones de trabajo y peores condiciones salariales. Entonces nosotros lo rechazamos de plano y respaldamos por completo la convocatoria al paro nacional de la CGT por la homologación de las paritarias, contra esta reforma laboral, en defensa de los puestos de trabajo y por todos los reclamos del movimiento obrero y popular. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo.